Bueno, vamos a comenzar con los músculos de la región posterior del tronco y cuello. Y a esta región del cuerpo la tenemos que dividir para su estudio en músculos de la espalda o región posterior del tronco, en músculos propios de la espalda y en músculos de la región cervical posterior. En la clase de hoy vamos a estudiar a los músculos propios de la espalda. Muy bien, y como dijimos anteriormente, comencemos con la clase de músculos propios de la espalda. Y esta región está conformado por los músculos posteriores que participan en la extensión de la columna y músculos laterales que participan en la rotación e inclinación de la columna vertebral. Y son músculos erectores de la columna, músculos transverso espinosos, músculos interespinosos y músculos intertransversos. Y vamos a comenzar con los músculos erectores de la columna, que son el espinoso torácico o espiespinoso, el longísimo torácico o dorsal largo, que presenta un fascículo de la cabeza, cervical y torácico, y el iliocostal o sacrolumbar, que presenta una porción cervical, una porción torácica y una porción lumbar. Hacia abajo, todos estos músculos se unen para formar una masa común que ocupa la región lumbar y sacra, insertándose por medio de un tendón o aponeurosis en la espina ilíaca posterior-superior, cresta sacra, cresta ilíaca, tubérculos sacros y ligamentos sacrotuberoso o sacrociático mayor y apófisis espinosas de las 4 últimas vértebras lumbares. Y de arriba o hacia arriba de esa masa muscular común de inserción vamos a encontrar a el espinoso torácico o espiespinoso, al longísimo torácico o dorsal largo y al iliocostal o sacrolumbar. Estos músculos ocupan los canales que limitan a cada lado las apófisis espinosas con las apófisis transversas. Y se distinguen, como dijimos anteriormente, 3 músculos a cada lado, que son el espinoso torácico o espiespinoso, el longísimo torácico o dorsal largo y el sacro lumbar o iliocostal, que de adentro hacia afuera son el espinoso torácico o espiespinoso, el longísimo torácico o dorsal largo y el sacrolumbar o iliocostal. Empecemos con el espinoso torácico o espiespinoso. Este músculo se extiende desde las apófisis espinosas de las 3 últimas dorsales y 3 primeras lumbares hasta las apófisis espinosas de la segunda a octava vértebra dorsal. Luego, hacia más superficial, tenemos el longísimo torácico o dorsal largo, que cubre directamente al espinoso torácico y hacia abajo forma parte de la masa común. Hacia arriba llega hasta la segunda costilla, terminando en 2 fascículos, que son un fascículo externo o lateral y un fascículo interno o medial. El fascículo externo o lateral en la región lumbar se inserta en el borde inferior de las apófisis transversas y en la región dorsal en el borde inferior de las costillas, mientras que el fascículo interno o medial se insertan en los tubérculos accesorios de las vértebras lumbares y en las apófisis transversas de las vértebras dorsales. Veamos al sacrolumbar o iliocostal. Hacia abajo forma la masa común y hacia arriba se va a dividir en 3 fascículos: el iliocostal lumbar, el iliocostal torácico y el iliocostal cervical. Veamos las inserciones de estos 3 fascículos. Veamos al iliocostal cervical. Este fascículo muscular va de la cara externa de la sexta a tercera costilla hacia
las apófisis transversas de la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. El ilio costal torácico o dorsal va del borde superior de las últimas 6 costillas al borde inferior de las 6 primeras costillas a nivel del ángulo posterior de las mismas. Y el ilio costal lumbar va del vértice de las apófisis transversa de las 2 primeras vértebras lumbares al borde inferior de las últimas 6 costillas a nivel del ángulo posterior. La irrigación, todos los músculos de esta región están irrigados por el ramo dorsal del tronco dorsoespinal, arterias lumbares e intercostales, la inervación por ramos posteriores de los nervios raquídeos, y los movimientos que producen son de extensores de la columna vertebral a la que inclinan lateralmente cuando se contraen de un solo lado. Veamos ahora los músculos transversos espinosos, y son los más profundos y en general están formados por fibras que van de las apófisis transversas de las vértebras suprayacentes extendiéndose desde el vértice del sacro hasta el axis y comprende 3 fascículos, que son el semiespinoso, del cuello y semiespinoso torácico, los multífidos, que son espinosos cortos y espinosos largos, que estos comprenden fascículos que van de las apófisis transversas de una vértebra a la apófisis espinosa de las vértebras suprayacentes desde el sacro al axis, y los rotadores, que son laminar corto o laminar largo, que están formados por fascículos que van de las apófisis transversas de una vértebra al borde inferior de la lámina de la vértebra suprayacente. Y aquí tenemos al semiespinoso, que es un músculo que presenta 2 fascículos llamados semiespinoso del cuello y semiespinoso torácico. El semiespinoso del cuello se inserta en las apófisis transversas de las 6 primeras vértebras torácicas a las apófisis espinosas de las C2 a C7. Mientras que el semiespinoso torácico se inserta de la apófisis transversa de las 6 últimas vértebras torácicas a las apófisis espinosas de las 2 últimas cervicales y 4 primeras torácicas. Este músculo está irrigado por la arteria cervical profunda, inervado por ramos dorsales del plexo cervical, y el movimiento es extensor de la columna, extensor del cuello sobre la cabeza y rotación contralateral. Los multífidos comprenden fascículos que van de las apófisis transversas de una vértebra a las apófisis espinosas de la vértebra suprayacente desde el sacro hasta el axis. Ahí vemos, esos son los multífidos que van de una apófisis espinosa a la apófisis transversa de una vértebra. Mientras que los rotadores del raquis están formados por fascículos que van de las apófisis transversas de una vértebra al borde inferior de la lámina de la vértebra suprayacente. Ahí tenemos en esta imagen representado el multífido que lo vimos anteriormente y los rotadores. Y ahí vemos el rotador va de la apófisis transversa de una vértebra a la lámina de la vértebra suprayacente. Muy bien, pero hay diferentes teorías sobre estos músculos que decían que tanto estos multífidos como rotadores unían desde una apófisis transversa de una vértebra y unían 4 vértebras por encima o suprayacente. Y según Troland, dividía a esos fascículos en laminares cortos y laminar largo, que unía a la vértebra de la apófisis transversa de una vértebra a la lámina suprayacente, y el laminar corto y el laminar largo a la lámina suprayacente de la segunda vértebra por encima. Mientras que los espinosos cortos y espinosos largos iban a unir a la apófisis transversa a la apófisis espinosa de la tercera y la cuarta vértebra por encima. Mientras que Winkler más o menos explicaba lo mismo, pero
eran laminar corto y laminar largo, representaba a los que eran los rotadores, mientras que los espinoso corto y espinoso largo a los multífidos. Y que también iban de la apófisis espinosa a la apófisis transversa de la tercera y cuarta vértebra infrayacente. Estos músculos, la irrigación de todos los músculos de esta región están irrigados por ramos dorsal del tronco dorsoespinal, arterias lumbares e intercostales, inervados por ramos posteriores de los nervios raquídeos, y los movimientos son extensión del cuello, rotación de la cabeza y extensores y rotadores de la columna. Veamos los músculos interespinosos. Veamos los músculos interespinosos, y estos están dispuestos en pares, unen las apófisis espinosas de dos vértebras próximas. En el cuello hay 6, en el dorso son irregulares y hay 4 en la región lumbar. Y entonces, como dijimos anteriormente, unen las apófisis espinosas de dos vértebras próximas. La irrigación de todos los músculos de esta región está dada por ramos dorsal del tronco dorsoespinal, arterias lumbares e intercostales, inervados por los ramos posteriores de los nervios raquídeos, y el movimiento son extensor de la columna. Estudiemos a los músculos intertransversos. Son músculos que unen entre sí las apófisis transversas de dos vértebras próximas y se dividen en los siguientes músculos: intertransversos del cuello, en número de 2 a cada lado, uno anterior y otro posterior. Intertransversos dorsales se hallan reducido en su mayor parte a simples lengüetas tendinosas, y los intertransversos lumbares, en número de 2 a cada lado, uno interno y otro externo. Esta sería la disposición de los músculos intertransversos entre dos vértebras próximas, y así vamos a tener, dependiendo de la zona de la columna que sea, los intertransversos cervicales, intertransversos dorsales e intertransversos lumbares, entre las apófisis transversas. Irrigación. Todos los músculos de esta región están irrigados por el ramo dorsal del tronco dorsoespinal, arterias lumbares e intercostales, la inervación por ramos del nervios raquídeos a la salida de los agujeros de conjunción, y los movimientos que producen inclinación de la columna o la fijan firmemente. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de esta clase de músculos propios de la espalda. Muchas gracias por su atención.